Segunda parte de descomposición de fuerzas. Lección para quinto. Sí, estoy dando una recompensa. Necesito encontrar mi escuadra. ¿Por qué necesito una escuadra? Porque necesito un ángulo recto. Voy a tener que proyectar sobre el eje Y y sobre el eje X la fuerza peso. Y si no tengo un ángulo recto que me permita trazar las auxiliares perpendiculares a cada eje, me va a quedar mal, no puedo hacerlo de cualquier forma. Tengo que hacerlo con una escuadra y no encuentro mi escuadra. Recorcholis, acá está la escuadra. Bien. Fantástico. Ahora que tenemos la escuadra, podemos proyectar sobre el eje X y sobre el eje Y las componentes del peso. Veamos cómo se hace eso. Se toma la escuadra, se apoya un cateto sobre el eje Y y se hace coincidir el extremo del vector P con el otro cateto. Y allí se traza una recta auxiliar que nos dé el largo de la componente Y de la fuerza peso, que va a ser esta. Es decir, ¿esta quién es? P sub I. Hacemos lo mismo con el eje X y trazamos mediante un auxiliar el otro lado de un paralelogramo que se ha formado aquí. Y acá tenemos el extremo de la componente X de la fuerza P, que es esta. Y fíjense que ahora parecen haber allí 5 fuerzas, pero sin embargo, tenemos que deshacernos mentalmente de la fuerza peso y darnos cuenta que la fuerza peso ahora fue sustituida por P sub I más P sub X. Y fíjense cómo se distribuyen. La normal y P sub I son antiparalelas. Y la fuerza de rozamiento y P sub X también son antiparalelas. Es decir, que cuando encontremos la fuerza neta en cada uno de los ejes, la operación de suma vectorial va a ser muy sencilla, porque se va a reducir al caso de suma de vectores colineales y antiparalelos. Es decir, vamos a restar P sub X menos la fuerza de rozamiento y la normal menos P sub I. Pero eso viene más adelante. Veamos ahora si encontramos el valor de las componentes X e Y de la fuerza peso. Para eso, observemos este triángulo que tenemos acá. Habíamos dicho que este ángulo de aquí, el ángulo alfa, era siempre igual al ángulo que formaba el plano de apoyo respecto del plano horizontal. Siempre va a ser el mismo. Si tenemos este dato en el ejercicio, automáticamente tenemos este dato en el ejercicio. Entonces, observemos este triángulo rectángulo, porque acá por construcción, esto es un ángulo recto. Lo dibujamos así cuando proyectamos la fuerza P sobre el eje Y. Bien, en este triángulo rectángulo la hipotenusa es P. Y el cateto opuesto del ángulo alfa es este cateto de aquí. Y el cateto adyacente del ángulo alfa es P sub I. Y ustedes recuerdan que el coseno es la línea trigonométrica que vincula el cateto adyacente y la hipotenusa, en este caso P sub I y P. Expresemos eso para encontrar el valor de P sub I. El coseno del ángulo alfa se encuentra como cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. P sub I es el cateto adyacente y la hipotenusa es P. Por lo tanto, podemos obtener el valor de P sub I haciendo P por coseno de alfa. Es decir, que P sub I va a ser mg por coseno de alfa. ¿Correcto? Veamos ahora P sub X. P sub X tiene la misma longitud que esta auxiliar. Es decir, si encontramos el valor del auxiliar, estamos encontrando el valor de P sub X. Y fíjense que es el cateto opuesto del ángulo alfa. Por lo tanto, está vinculado con la hipotenusa a través del seno del ángulo. ¿Sí?
expresémoslo acá. El seno de alfa es igual a P sub X sobre P, es decir, cateto opuesto, dividido hipotenusa, de donde P sub X es igual a P por seno de alfa. Quiere decir que P sub X quedó como M por G por seno de alfa. Este es nuestro valor de P sub I y este es nuestro valor de P sub X. ¿Se ve? Esto era la parte C del ejercicio. Seguimos con la otra enseguida.